no sabes dónde estás o a dónde vas, estás en peligro. Porque eso es territorio inexplorado. Y solo Dios sabe qué acecha en territorio inexplorado. Si estás tan confundido y desorientado que no sabes dónde estás o a dónde vas, hay depredadores del espíritu mucho peores que las serpientes esperando por ti. Y la probabilidad de que pases de la ansiedad sin rumbo, desesperanzada y sin alegría al nihilismo, la amargura corrosiva y fantasías genocidas en el extremo fundamental es muy alta. Es como decir, solo quiero ser feliz. Es un eslogan. Es el eslogan más común de nuestro tiempo, diría yo. Y es un eslogan tan absurdo. Es como, ¿qué quieres decir con solo quieres ser feliz? Eso es todo. Eso es todo lo que quieres. Es una imposibilidad absoluta. Quieres una felicidad inagotable, sin importar lo que hagas. Y eso es todo lo que quieres. No es precisamente una pequeña petición. Digamos que es como pedir vivir permanentemente en el paraíso. Es algo así. Y tampoco es cierto que eso sea lo que quieres. Si analizas cuidadosamente lo que la gente quiere decir cuando dicen que solo quieren ser felices, lo que quieren decir es que no quieren sufrir estúpidamente. Les preocupa mucho más no experimentar un exceso de emoción negativa que experimentar un exceso de placer positivo. Así que, en primer lugar, no queremos decir que solo queremos ser felices. Queremos decir, por favor, no nos hagan demasiado miserables. Y eso es razonable, pero incluso en cuanto a la felicidad, incluso en cuanto a la ausencia de miseria, eso no es cierto. No es obvio en absoluto que queramos felicidad. Ni siquiera es obvio que queramos ausencia de miseria. Lo que es realmente obvio es que queremos una aventura, ¿verdad? Queremos una aventura que sea tan convincente que haga que la miseria de la vida no solo sea justificable, sino que valga la pena. Quieres mirar atrás en tu vida y sabes que esto es verdad. Quieres poder decirte a ti mismo que, incluso considerando un mes o una semana o una serie de días, quieres poder decir que eso fue realmente difícil, pero ¿sabes qué? Valió la pena. Y creo que eso es lo que quieres de tu vida. Es algo así como, ¿sabes qué? Eso fue difícil, pero valió la pena y eso significa que la aventura fue tan grandiosa que justificó las dificultades. Y entonces la pregunta es, y aquí está la pregunta, ¿dónde encuentras la gran aventura de tu vida? ¿Qué tal es la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes qué va a pasar si dices la verdad? Es un misterio. Se desplegará ante ti y eso es una aventura, porque literalmente no lo sabes. No sabes qué va a pasar. Tienes que dejar de saber qué va a pasar y así tienes esa aventura. Y luego también es el caso de que eres tú quien está teniendo la aventura, ¿verdad? Porque sí, si lo que estás haciendo es vivir en la verdad, eso eres tú. Esa verdad eres tú. Y eso significa que lo que sea que suceda cuando dices la verdad es tu aventura. Y entonces piensas, bueno, estoy usando engaños. Como, bueno, tal vez lo estés, pero tal vez el engaño te está usando a ti y tal vez sea el espíritu del engaño el que está teniendo la aventura de tu vida. Luego podrías preguntarte, bueno, ¿por qué estás tan miserable e infeliz? La respuesta sería, bueno, el espíritu del engaño está teniendo la aventura de tu vida. Ni siquiera estás allí, porque si no estás viviendo en la verdad, no estás allí. Obviamente, lo que está allí es el espíritu del engaño. Y podrías pensar que es tu engaño, pero sería muy cuidadoso al pensar eso, porque ha habido siglos de meditación sobre la naturaleza del espíritu del engaño, y la respuesta no es que el espíritu del engaño eres tú. La respuesta es que el espíritu del engaño es algo que te posee. Te convence de que eres tú, y eso no es algo en lo que quieras caer en las garras del mundo, que se funda en un sacrificio, ¿verdad? Y eso es lo que representa el crucifijo, y las ciudades europeas se construyeron alrededor de una iglesia, y la iglesia se construyó alrededor de un altar, y el altar se construyó en torno a la idea del sacrificio. Así que el sacrificio adecuado, está en el centro de la comunidad. Eso es lo que significa esa idea. Ahora podrías preguntar, bueno, ¿cuál es el sacrificio adecuado?
Y la respuesta es algo así como la voluntad de enterrar tu cruz, y luego podrías preguntar, bueno, ¿cuál es tu cruz? Y la respuesta a eso es, bueno, es la catástrofe de tu vida, ¿verdad? Ese es el hecho de que te traicionen, el hecho de que vas a morir, el hecho de que vas a estar en dolor, el hecho de que tus seres queridos te verán sufrir, el hecho de que la turba vendrá tras de ti, el hecho de que los criminales podrían ser preferidos a ti, etc. Son todas las catástrofes potenciales de tu vida. Y luego el sacrificio es la idea de que tienes que dejar que tu ego estrecho se vaya lo suficiente para que recojas todo eso voluntariamente. Todo eso, y luego eso lo transforma, y creo que eso es literalmente cierto. Creo que eso es lo que toda esta evidencia fisiológica señala, que si adoptas una postura de desafío voluntario, incluso en relación con la tragedia y la malevolencia, ese es el camino hacia la trascendencia. ¿Tienes algo que decir que no estás diciendo? Si es así, entonces es tu culpa. Este es tu problema y podrías decir, bueno, tengo demasiado miedo de hablar. Es justo. ¿Qué tanto miedo tienes de no hablar? La gente me dice con frecuencia. Me halagan por mi valentía y pienso que no entiendes, no soy valiente. No me gusta el conflicto. Tengo mucho más miedo de perder el control de mi lengua que de las consecuencias de decir lo que tengo que decir. Porque sé lo que sucede cuando permitimos que otras personas controlen nuestra lengua. No es bueno, no es bueno. Es el infierno mismo y así, por supuesto, es problemático sufrir las injurias y flechas de una suerte indignante cuando dices lo que tienes que decir. Está bien, intenta no decirlo. Bueno, eso estará bien en el momento, pero desafortunadamente tu vida entera no está en el momento. Practica desarrollando la capacidad de avanzar hábilmente de manera que alientes al mismo tiempo a los demás con quienes cooperas a hacer exactamente lo mismo, y eso no es un etos arbitrario, no es arbitrario, porque si eso no sucede, entonces nada florece, y si sucede, entonces todo florece. Tampoco es realista en cierto sentido porque tienes que hacer eso. No importa lo que estés haciendo, no importa lo que estés haciendo, si lo haces bien, lo que sea que estés haciendo bien. De hecho, eso es realmente en cierto sentido cómo definirías bien. Si renuncias lo suficiente psicológicamente, reducirás tus pérdidas en la realidad y, por supuesto, eso es para lo que es el pensamiento, ¿verdad? Te puedas poner derecho, puedes renunciar en abstracción, para que no actúes la patología, y luego eso aún significa que tienes algo que renunciar. Quieres iniciar un proceso de compromiso activo con el dragón que te quemó fundamentalmente. El patrón físico-fisiológico del compromiso activo es lo opuesto al patrón físico-fisiológico del estrés involuntario. Y, por lo tanto, si puedes practicar la encarnación de esa confrontación voluntaria, entonces esa postura puede llegar a dominar. Y esa es la postura que quieres que domine, porque eso te lleva voluntariamente hacia adelante en el mundo, y que con toda probabilidad eso funcionará. Quiero ser libre para hacer lo que quiero. De acuerdo, espera un momento. ¿De qué yo estás hablando ahí? ¿Estás hablando del yo maduro que ve la próxima semana, el próximo mes, el próximo año y 10 años a futuro y que tiene en cuenta a la comunidad? ¿O estás hablando del yo impulsivo y hedonista que solo quiere exactamente lo que quiere en este momento? ¿Y por qué crees que cuando haces caso por ese hedonismo no estás cayendo bajo el dominio de un dominio impulsivo y de vista corta, por así decirlo? Si miras la música, por ejemplo, la música ópera con reglas muy sofisticadas y, por lo tanto, está ordenada y restringida. Pero de esas reglas surge una cantidad casi infinita de posibilidades y así, ¿sabes? Tenemos esta sensación. Creo que deriva de Rousseau, que cualquier restricción del orden es una limitación de la libertad, cuando lo que deberíamos estar hipotizando es que con el conjunto óptimo de principios obtienes la máxima libertad deseable. Y no es libertad de todo, y no es libertad para hacer cualquier cosa. Ciertamente no es una libertad hedonista estrecha, porque eso te juega en contra.